En Uruguay, Jobo, la línea de camiones que estabas esperando. Carga 4 toneladas a tan solo $21.434. De la mano de Nortel y el respaldo de Nordex. Conectate con nosotros al 2320-0606. Adrián, un gusto saludarte. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, es un gusto para nosotros charlar contigo. A ver, Adrián, hace unos días atrás yo leí una información que trascendía a través del portal del diario El País, haciendo referencia a que habías presentado ante la comisión investigadora un planteo de que se investigara la eventual financiación dentro de lo que son las campañas de los partidos políticos de distintas empresas, pero puntualmente de la empresa Tenfield. Me gustaría saber cuáles fueron los elementos y los fundamentos que te llevaron a ti justamente a hacer este planteamiento. Bueno, los elementos son objetivos, ¿no? Yo creo que hay bastante prueba desde el punto de vista de lo que se requiere para investigar en el ámbito del Parlamento. Es decir, para empezar, esta comisión cuando se votó y se planteó allá por marzo de este año, que fue votada en abril, en la moción final quedó abierta la posibilidad de agregar nuevas empresas. Lo que está estudiando esta comisión es el financiamiento de las empresas y eventuales decisiones de gobierno que hayan beneficiado a empresas aportantes, ¿verdad? Bien. O sea, no está en duda, o por lo menos en principio, la duda no es si el financiamiento es legal o no. En términos generales, todas las empresas que estamos analizando, el dinero, los aportes, ya sea en dinero en especie que aportaron a las campañas de diferentes partidos políticos, está dentro de la legalidad, dentro de lo que la ley hoy permite. Quizá no lo permita en el futuro porque hay un proyecto de ley que se está tratando y justamente está en el ámbito del Parlamento a estudio en este momento, ¿no? Pero hasta hoy, que las empresas aporten a los partidos políticos, a los candidatos, a los sectores, es legal. Y hay determinados límites, determinados topes que establece la ley, que hasta ahora en todos los casos se han respetado. Lo que nosotros estamos investigando es lo otro, es decir, decisiones gubernamentales o de autoridades políticas o de diferentes organismos que hayan beneficiado a estas empresas que precisamente son aportantes. Allí es donde puede haber un desvío en lo que tiene que ver con la administración pública, con las buenas prácticas de la gestión pública. Bien. En ese sentido, es que a nosotros nos parece que hay insumos suficientes para habilitar la investigación en el ámbito de esta comisión, ¿verdad? Claro, por eso lo planteamos el lunes. Vos haces una precisión al comienzo que me parece interesante, sobre todo para la gente que nos escucha. O sea, vos estás diciendo, bueno, al día de hoy, no sé lo que va a pasar en el futuro inmediato, pero al día de hoy no hay ninguna situación, digamos, de prohibición de que una empresa pueda financiar el desarrollo de un partido político. ¿Estamos de acuerdo en eso? Exacto, hay determinados límites de montos, etcétera, pero cumpliendo con eso está todo bien, digamos. Ahí está, o sea que desde ese punto de vista, esto está bueno que se diga, porque de alguna manera nos gusta enmarcar lo que estamos charlando dentro de la realidad. O sea, nadie está hablando, no sé si pasó o no, pero si hubiera pasado, de ningún tipo de responsabilidad de que eventualmente la empresa que tiene hoy los derechos del fútbol uruguayo, que es la empresa Tenfield, pudiera haber financiado en determinado sector, con determinados parámetros, a alguno de los partidos políticos. Eso no está en discusión y por lo que vos explicás queda absolutamente claro. Eso está claro. O sea, se va a investigar también en este caso, pero eso es información objetiva, porque basta buscar la información de las declaraciones en la Corte Electoral o lo que las propias empresas declaran. Nosotros tomamos ese dato como un dato objetivo, es decir, puso plata en la campaña de tal. Ahí no hay delito, pero Perfecto. Sí debemos comprobar que puso plata o que ayudó de la manera que sea a determinado candidato, ¿verdad? O a determinado sector o a determinados partidos. Partiendo de ese hecho objetivo, que aquí está constatado, ¿no? Luego hay que ver que el gobierno que sea, ¿no? Puede ser un gobierno departamental, la autoridad en el lugar que sea, no esté devolviendo favores, entre comillas, o teniendo determinadas discreciones con decisiones que toman en relación a esas empresas aportantes. Bien. Eso es lo que no corresponde, digamos, porque allí, a la hora de actuar con sentido republicano en el manejo de los dineros públicos, de la administración pública, uno no puede beneficiar a una empresa en particular porque es su amigo, porque le aportó su campaña. Y eso es lo que estamos investigando. No quiere decir que haya pasado, ¿no? Ni tampoco quiere decir que así haya delito. Puede darse que, lo primero que puede darse es que es lo que todos deseamos, es que uno descarte esto, que diga, no, miren acá, nadie se benefició por ser amigo de tal o cual, nadie se benefició por haber puesto plata en la campaña. Eso sería el estado deseable de las cosas. Claro, lo ideal, digamos. Lo ideal. Luego puede pasar
que haya alguna mala práctica desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la gestión, que puede llevar a correcciones en ese ámbito, es decir, cuestiones que no se ajustan a los procedimientos que hay que establecer, a las garantías que están establecidas, a los determinados procedimientos que existen en la administración pública. Allí puede haber casos de responsabilidad política, ¿verdad? Miren lo que hicieron con esto había que llevar tal procedimiento, tuvieron tal discrecionalidad, no aplicaron el mismo criterio que se venía aplicando, no está ajustado a reglamento, digamos. Eso no, y la última instancia es que haya algo que configure algún tipo de delito desde el punto de vista penal, que no necesariamente tiene por qué pasar, ¿no? Porque configurar un delito lleva a conseguir las pruebas y demostrarlo, claro, ¿no? claro. Entonces, esas son las tres instancias que pueden darse, ¿no? Mira, nosotros en el ámbito justamente del periodismo deportivo tocamos mucho tema vinculado a la política deportiva, producto de cómo es nuestro fútbol. Hay una asociación muy particular, hay muchos intereses que se juegan no de ahora, de hace muchos años a esta parte, incluso desde antes que tuviera la empresa Tenfield al frente de manejar los derechos del fútbol del ámbito local, y esto fue del año 98. Yo tengo 50 años, mi papá fue presidente de Liverpool en la década del 70, y siempre hubo una fuerte injerencia política en muchas cosas vinculadas a aspectos deportivos prácticamente de toda la vida de la asociación. Ahora, nosotros hemos analizado en profundidad en los últimos años situaciones que se han dado. Yo leía este informe de días atrás, esta referencia que vos hacías en El País, en el diario El País, y vos señalás hechos de la política deportiva que perfectamente en aquel momento fueron analizados, por lo menos por nosotros y por una serie de colegas más. Por ejemplo, la salida del ministerio en aquel momento puntual de Héctor Lescano, que se encuentra justamente en la República Argentina, la salida de Sebastián Bauzá en una situación muy particular cuando la fecha se había fijado y cuando del Ministerio de Interior se dijo que no se mandaba policía, y a su vez la Mutual dijo: si no hay policía yo no mando a los jugadores, y Bauzá con su ejecutivo desde la presidencia quedó prácticamente inactivo, con una situación de incidencia directa de un Ministerio del Interior y una cartera ministerial que dependía en aquel momento del propio presidente de la República. Recuerdo, por ejemplo, declaraciones del propio Alarcón, decir públicamente, después la fue como modificando, mutando, de que lo habían llamado un día para una reunión, y cuando llega a la reunión estaba el propio presidente Mujica y se habló del tema de los derechos justamente de televisión y la eventualidad o no de extender el vínculo contractual, las situaciones públicas y notorias que se han dado con un personaje que ha surgido políticamente, sobre todo en el gobierno del Pepe, que era Torena, su vinculación con el gobierno, su incidencia dentro de una serie de amigos que él tiene en el fútbol, como propio Sarabia, que hasta hace pocos días era el presidente de la Mutual. Tiene una serie de elementos que a nivel política deportiva nosotros hemos analizado en profundidad. Esos son los elementos que a vos te llevaron también a pedir que más allá de todas las empresas se incluyera en la investigación a la empresa Tenfield. Sí, claro, porque aparte uno puede tomar las declaraciones originales, si bien creo que Lescano es un actor respetado por todos, me parece que es una persona que ha generado determinados consensos en cuanto a su aprobación en la forma de actuar en su vida, digamos, a lo largo del tiempo. Bueno, la cosa quedó limitada a un chisporroteo interno en aquel momento dentro del gobierno, y uno nunca sabe exactamente qué es lo que hay en todas esas cosas, ¿no? La posición fue clara en aquel entonces, pero se daba dentro de actores del propio gobierno. Yo creo que luego las declaraciones del Alarcón, porque ha habido como un avance en este sentido, en la medida que hay denuncia pública de estos hechos, ¿verdad? Que no es menor. Desde mi punto de vista. Entonces creo que lo que declara el presidente Alarcón, que tampoco fue hace tanto tiempo, cuando lo hace público, digamos, y cuando lo explicita claramente, que él se sintió presionado por el poder político, en aquella entrevista que da, como digo, no hace tanto, y luego esta entrevista del fin de semana donde Bauzá señala de lo mismo, ¿verdad? Entonces creo que los elementos se van sumando, ¿no? Esto es una acumulación, digamos, que va generando la posibilidad de ir linkando estas cosas. Luego se genera todo este episodio vinculado a la Mutual, que ha sido público de los últimos tiempos, ¿verdad? Donde también, una vez más, la actuación de alguien que integra la bancada precisamente del sector de Mujica, esas vinculaciones. Lo de Torena reviste muchas particularidades. Ustedes saben que él estuvo vinculado también a los negocios con Venezuela, es muy conocido allá, él se aloja en hoteles que son propiedad del chavismo allá en Venezuela,
como otros actores del Uruguay, es persona muy conocida en Venezuela, que ha operado, que ha intermediado. Y es una persona con un doble perfil, ¿verdad? Era asesor del presidente de la República por un lado y a la vez tiene vínculos notorios y declarados con la empresa Tenfin. Entonces, allí hay una serie de cuestiones en las que hay negocios en el medio, en el que hay manejos de poder, en el que hay decisiones que toma el propio gobierno, que a uno le llaman a investigar. Pero hay un hecho también muy importante que tiene que ver con decisiones de gobierno, más allá de esta injerencia del poder político directamente, nada más ni nada menos que el presidente de la República, en algo tan sensible como ha sido esto de los derechos de televisación, que es un tema que ustedes trataron ahí, en una entrevista que yo la vi, no la escuché, la vi en lo que ustedes suben, ¿verdad? En YouTube, sí, en el canal de Tirando Paredes en YouTube. Exacto, que fue a Eduardo Sainz, que tiene que ver con el perdón ese de los 11 millones de dólares, ¿no? Sí. Ustedes titulaban aquella nota, Mujica sabrá por qué lo hizo, o Mujica sabrá qué es lo que hizo. Y cuando yo vi la nota, en aquel momento, estaba claro que habían suficientes elementos de convicción. Él explicó que desde qué año las transferencias de los futbolistas estaban grabadas con determinados impuestos, que todos esos impuestos en general, en términos generales, no se cumplían. Él relató incluso que en su tiempo, en su pasaje, que no fue mucho por el Ministerio de Salud Pública, él esperaba parte de esos recursos, porque si un jugador se transfería muchísima plata, sabía que parte de ese impuesto iba directamente al Ministerio de Salud Pública y él lo estaba esperando y ese dinero no aparecía porque en definitiva se mentían los números de las transferencias. Bueno, ahí tuvo toda una investigación de muchos años que arrancó en el gobierno Colorado, que siguió luego en el primer gobierno de Vázquez, y que cuando él se va queda en marcha, pero había elementos suficientes de convicción para aplicar esa multa. Y lo que pasa, ese perdón, ese archivo de la denuncia, esa clausura del expediente, se da desde Presidencia con la opinión contraria de Economía y Finanzas y de DGI. Y eso también es un hecho muy llamativo, ¿no? Y es mucho dinero, ¿verdad? Entonces yo creo que la ley es general, en Uruguay todos somos iguales ante la ley, ese es un principio básico del Estado de Derecho y del Estado republicano, y no podría haberse dado de ningún modo que una persona por vinculación que tuviera con el presidente o con su sector político sea perdonada de una deuda, ¿verdad? O de lo que establece la ley, claramente. Entonces, eso es un hecho grave también. Claro. Y es otra de las cosas que me llevan a analizar este tema, ¿no? Adrián, yo te pido un minuto. Vamos a escuchar a Diego Lugano, que habló con los colegas del Sol hace unos días. Vos seguramente esto ya lo sabés, pero hay una frase que a mí me pareció absolutamente contundente de sus expresiones. Escuchémoslo. Un gobierno permite y proteja monopolio en la actividad comercial privada millonaria como el fútbol, pero con el agravante que el fútbol es nuestro mayor exponente cultural, popular, que nos ha identificado por 100 años y en el mundo nos conocen por el fútbol, que sería o debería ser, nosotros soñamos con eso, la utopía nuestra, que debería ser el mejor vehículo para pasar buenos valores, buenos principios, buenos modos a la población. Nada mejor que el fútbol para entrar en los hogares y entrarle en la cabeza de los chicos. Y bueno, es exactamente lo opuesto a lo que hemos vivido y es lo que queremos cambiar y lo que vamos a cambiar. Él lo que decía ahí es que la preocupación que le generaba de determinadas actitudes que él veía del gobierno como que de alguna manera estuvieran cuidando un monopolio en detrimento de trabajadores, que hacía referencia a los jugadores de fútbol, ¿no? Sí, lo que dice es muy importante, ¿sabes? Que es una definición bien interesante de cómo habría que encarar las cosas. Naturalmente que hoy todo lo relacionado al fútbol, en el acierto o en el error, al fútbol profesional me refiero, es visto con ese manto de duda, ¿no? Con ese halo un poco de oscuridad, ¿no? Y eso no es bueno, naturalmente, ¿no? Hay un programa, yo soy colorado, ¿no? Pero hay cosas que son buenas, ¿no? Y hay un programa que yo incluso discuto que no debe estar en el Ministerio del Interior, que debía estar en el Ministerio de Deporte o de la Secretaría de Deporte o en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, que es ese pelota al medio, ¿no? Que permite, a través de determinadas actividades desde el punto de vista deportivo, irse metiendo en los barrios con mayores dificultades y desde el fútbol generar determinadas cosas. La pelota convoca, ¿verdad? Entonces seguramente si uno y yo fui presidente de un club de fútbol en mi pueblo durante muchos años, ¿no? Que es un club de los del interior, de los tantos que hay, ¿no? Que conforman la OFI.
y la pelota logra que los gurises vengan, ¿no? Y uno los puede convocar a través de ella, a través del fútbol, y puede hacer así un montón de cosas que tienen que ver con la formación en valores, con la formación en determinados principios, con la información sobre determinadas cosas, sobre la información en lo que tiene que ver con drogas, en la situación, en lo que tiene que ver con sexualidad, es decir, difícilmente los gurises vayan si son convocados a una actividad de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Vengan que vamos a hablar del consumo de droga, ¿no? Seguramente no vayan, no les interese, no les motive, no quieran participar de eso. Ahora, si uno aprovecha la oportunidad que da la pelota de convocar a tantos gurises en torno a ella y genera ese tipo de actividades desde ahí, es un potencial enorme lo que se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso va bien rumbeado, ¿no? Aparte, estando esto metido en el ADN del Uruguay, yo creo que allí hay algo que todavía no hemos logrado explotar como sociedad y comparto totalmente lo que dice Lugano, ¿no? Adrián, me queda un minuto, simplemente, vos hiciste la moción, hiciste este planteamiento, ¿cómo sigue el tema? Bueno, ahora la comisión debe analizar lo que yo presenté como escrito y alguna documentación. Seguramente yo agregue algo más el próximo lunes, ¿verdad? Y la comisión lo va a estudiar y se va a poner a consideración, no sé si sea el lunes o el otro lunes, que es los días de reunión de la comisión. En principio tendríamos los votos porque esa comisión tiene mayoría de la oposición, es la primera con mayoría de la oposición, es investigadora, y yo hablé previo a presentar este documento, hablé con todos los miembros de la oposición y todos ellos estaban contestes en apoyar. Bien. Desde Unidad Popular, el Partido Nacional, el Partido de la Gente, el Partido Independiente y por supuesto el Partido Colorado. Yo digo, también lo hice antes porque la comisión tiene mucho trabajo y tampoco quería que la comisión perdiera tiempo en un debate. Si no estaban los votos yo seguramente no lo presentaba porque iba a llevar sesiones de discusión y no se iba a poder avanzar en el resto del trabajo. Entonces, bueno, primero me aseguré de eso y estando los votos, que políticamente es importante saber que las cosas van a tener andamiento, yo creo que los votos de la oposición están. Pero yo aspiro a que lo vote también el Frente Amplio, ¿no? Creo que sería una pésima señal que el Frente tranque la investigación de esta empresa. Me parece que es muy evidente todo y que en ánimo de transparentar las cosas al propio Frente Amplio le hace bien votar esto, ¿no? Perfecto. Me quedó muy claro tu posición. Reitero, hace unos cuantos días queríamos tener esta charla, o no se ha dado en el día de hoy. Adrián, ha sido muy claro, te agradezco muchísimo por estar con nosotros en Tirando Paredes aquí en Radio de 10, No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, soy un oyente, no habitual, pero los voy siguiendo porque tienen esa mezcla que va entre el fútbol y las entrevistas son muy buenas. No, que no se habla solo de fútbol, ¿no? Y uno se prende con eso, ¿no? Exactamente, Adrián, a cuenta mayor cantidad. Abrazo grande, gracias por estar. Un abrazo, que pasen bien.